Hola amigos, muchas gracias por haber participado en la encuesta que hice tanto en Facebook como en Instagram. Y debido a eso, nuestro video del día de hoy es sobre la Revolución Mexicana. Vamos a ir a varios lugares y museos que nos recuerdan este importante suceso. Y por cierto, si tú todavía no me sigues en esas redes sociales, es momento de hacerlo para que así tú también puedas participar. Así es que vamos a descubrir esos lugares. Para hablar de la Revolución Mexicana, tenemos que comenzar hablando de los tiempos de Don Porfirio. Y por eso vamos a ir al castillo de Chapultepec. ¿Por qué? Porque él vivió aquí. Hay muchas salas ambientadas en su época y con esto nos podremos dar una idea de cómo vivía la alta sociedad y hasta pueden ver el baño y también van a poder ver un mural de Siqueiros que está impresionante. Es algo que no se deben de perder. Porfirio Díaz es un personaje un tanto polémico porque por unos es amado y por otros tantos muy odiado. Él gobernó por 31 años. Su lema era orden, paz y progreso. Hubo mucha inversión extranjera, por lo tanto había mucha industria. México estaba progresando. Los trenes eran un símbolo del progreso. Y de hecho muchas estaciones de tren fueron creadas durante el Porfiriato. Y esta es un claro ejemplo de ello. Bienvenidos al Museo de los Ferrocarrileros. Aquí van a poder ver algunos trenes de la época de Don Porfirio. Más adelante vamos a seguir hablando de este museo. Se adaptó la moda francesa en varios aspectos de la vida. La Ciudad de México embelleció muchísimo. Basta mirar los edificios de inspiración francesa que se encuentran en el centro histórico y en colonias aledañas. Todo parecía funcionar de maravilla. Pero todo esto tuvo un precio muy alto. ¿Y cuál fue? Pues los pobres. Ellos eran cada vez más pobres. Los campesinos eran explotados y fuertemente reprimidos por la policía rural. Se endeudaban cada vez más en las tiendas de raya. En varios lugares hubo rebeliones y manifestaciones, pero fueron duramente reprimidos. ¿Y qué me dicen de Don Porfirio, que no dejaba el poder? En 1908 dijo que México se encontraba maduro para la democracia y muchos jóvenes, entre ellos Francisco y Madero, quisieron participar. Madero provenía de una familia rica del norte del país. Él había estudiado y viajado fuera de México, por ello tenía ideas muy liberales. Y déjenme contarles que Madero era espiritista. ¿Y qué es esto? Pues básicamente que creía en espíritus. Así es, ¿cómo la ven? ¿Ustedes sabían esto? Fundó el partido antireeleccionista contra Díaz. Fue muy popular ya que recorrió el país. Díaz lo consideró un peligro y por ello lo encarceló. Y mientras tanto, Porfirio Díaz se reeligió. Madero salió mediante fianza y se fue a Estados Unidos y proclamó su Plan de San Luis, en donde básicamente desconocía el gobierno de Díaz y llamó al pueblo para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Y podría decirse que formalmente aquí inicia la Revolución Mexicana y el lugar perfecto para aprender de ella es en el Museo de la Revolución. Aquí van a encontrar ropa, armas, fotografías, documentos y videos de aquella época. Pero continuemos con la historia. Aquí entran dos personajes muy famosos, Francisco Villa y Emiliano Zapata, quienes pelean al lado de Madero. En solo 6 meses vencen a Porfirio Díaz y en 1911 en Ciudad Juárez se firmó la paz entre maderistas y Díaz. Don Porfirio renunció y se fue exiliado a París. Madero entró triunfal a la Ciudad de México. Este es un mural que podrán ver en el castillo de Chapultepec. Hubo nuevas elecciones y resultaron ganadores Madero y Pino Suárez como vicepresidente. Seguían los mismos problemas y muchos no estaban ya contentos con Madero y uno de ellos era Zapata e incluso los extranjeros ya no lo veían bien porque temían perder los privilegios que les había concedido Porfirio Díaz. Entonces, como quien dice, ya nadie quería a Madero. Y esto nos lleva a la Ciudadela, hoy Biblioteca de México. Este lugar fue uno de los escenarios principales de otro momento muy importante, de la Decena Trágica. Se puede decir que fue un golpe de estado liderado por Victoriano Huerta. Así es, el mismo defensor de la seguridad de Francisco y Madero. Félix Díaz, quien estaba del lado de Victoriano Huerta, tomó la Ciudadela. Y aquí también fue donde murió el hermano de Francisco y Madero, es decir, Gustavo Amadero y Adolfo Vaso. Y esto nos lleva a Palacio Nacional. Aquí
Aquí en Palacio Nacional, Victoriano Huerta se llevó a Madero y a Pino Suárez. Y camino a Lecumberri fueron asesinados. Hagamos una pausa y vayamos a la avenida Madero. Hay una foto que se ubica después de la muerte de Madero, en donde se observa a Villa colocando la placa con la que se cambió el nombre de Plateros a Madero, y según amenazó con buscar y matar a quien se le ocurriera cambiarle el nombre a la avenida. ¿Qué tal? Y también en esta época se cree que Villa fue al bar La Ópera y por alguna extraña razón disparó en el techo y aún se conserva el hoyo que hizo la bala. ¿Ustedes lo han visto? ¿Creen que sea cierto? Después de esto, ¿quién creen que fue presidente? Pues sí, Victoriano Huerta, pero muchos no estaban de acuerdo y uno de ellos fue Venustiano Carranza. Y por eso vamos a ir al Museo Casa de Carranza. Acabo de salir del Museo Casa Carranza y la verdad me sorprendió muchísimo, porque primero su arquitectura es hermosa y en segundo porque es el lugar perfecto para conocer a Venustiano Carranza, ya que pues van a poder encontrar muchos objetos que él utilizó y los espacios en los cuales él habitó esta casa por muy poco tiempo, pero tiene muchísimos objetos que les va a ayudar a entender un poco más a este personaje. Así es que este museo tiene muchísimos likes. Amigos, les cuento que yo creo que en el Museo de Carranza se me pegó el espíritu de Carranza, porque ya llegué a mi casa y tengo muchísimo frío, no se me quita con nada. Y yo recuerdo que cuando entré a ese museo, luego sentí un frío muy intenso. Y también cuando vi la vestimenta de Carranza cuando lo fusilaron, sentí así como una presión muy fuerte como en todo el cuerpo. Entonces hay energías medias raras por ahí. Aunque pensándolo bien, yo creo que ya también se me pegó lo espiritista de Madero, ¿no creen? Bueno, no me hagan caso. En 1913 redactó el Plan de Guadalupe, en donde desconocía el gobierno de Victoriano Huerta y lo acusaba de traición. Además, convocaba a elecciones. Este plan hizo varias modificaciones. De 1914 a 1915, una de ellas era muy importante: el divorcio absoluto. ¿Qué tal? El ejército de Carranza se le llamó constitucionalista, ya que exigía respeto a la Constitución. La lucha se extendió por todo el país. Estaban de su lado Álvaro Obregón con su ejército del noroeste, Francisco Villa con la división del norte, Emiliano Zapata y su ejército libertador del sur, entre otros. Familias enteras se unieron y participaron. Los trenes fueron de suma importancia para los revolucionarios, ya que gracias al tren pues se pudieron transportar personas, soldados, armamento, pero sobre todo noticias. Cuando vengan a este museo les recomiendo muchísimo que entren y vean una pequeña película en donde les van a explicar toda la historia de este lugar. Es muy breve, dura solo 15 minutos, pero de verdad vale muchísimo la pena, así es que no lo duden y quédense a verla. En ese video van a poder ver testimonios de personas que trabajaron aquí o personas que realmente esta estación de tren era algo muy importante en su vida. Y me dio mucho gusto ver que tanto personas adultas que estaban viendo el video como jóvenes en verdad estaban disfrutando de todos esos testimonios. Así es que ustedes no se lo pueden perder. En 1914, Victoriano Huerta deja el país y así Venustiano Carranza entra triunfal a la Ciudad de México. Los revolucionarios decidieron poner como presidente a Eulalio Gutiérrez, pero como siempre nunca se ponen de acuerdo y Venustiano Carranza no estuvo conforme con esa decisión. Y así se inicia una nueva lucha, ahora carrancistas contra villistas y zapatistas. Yo no sé, pero esto parece no tener fin. De esta época es la famosa foto en donde Villa y Zapata están en la silla presidencial. Miren lo que me acabo de encontrar, una silla presidencial. Y te puedes sentar. Y soy la presidenta de este canal. Esta es la verdadera silla donde se sentó Francisco Villa. Y según Zapata no aceptó sentarse porque decía que esa silla volvía malos a los hombres. ¿Ustedes qué creen?
tal vez tenga razón. Obregón derrotó a Villa y Villa se refugió en Chihuahua. Estados Unidos reconoció el gobierno de Carranza. En este periodo en donde Villa entra a Estados Unidos, lo invade y por ello Estados Unidos entra a México a buscarlo. De esta época es el famoso cartel que dice "se busca". Pero los Estados Unidos no contaban con la astucia de Villa porque nunca lo encontraron. Después de tantas batallas, Carranza es el vencedor. En 1916, los revolucionarios se reunieron en Querétaro para reformar la Constitución de 1857 y así surgió la Constitución de 1917, en la cual reunía las ideas de todos los grupos revolucionarios. Trataba sobre derechos sociales, trabajo, educación y regulación de la propiedad privada. En 1917, Carranza es presidente. Zapata fue asesinado en 1919. Al finalizar el periodo de Carranza como presidente, él postula a su candidato, pero como siempre, nadie está de acuerdo. Y entonces se levantan en armas Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. No, ya, que esto pare, por favor. Es en este periodo cuando Carranza alquila la hermosa casa que ahora es museo y de ahí se va a Veracruz, pero lo asesinan en 1920. Y para no hacerles el cuento tan largo, les diré que continuaron los balazos, conflictos, levantamientos y peleas por la silla presidencial, hasta que hubo una relativa paz con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia. Este tema ha sido retratado muchísimas veces en películas, en libros, de hecho hay muchas historias y leyendas de esta época. Y creo que todavía es un tema que aún sigue vivo, ya que tengo, por ejemplo, a mis abuelos, que uno de ellos me decía que su mamá había muerto debido a que unos revolucionarios estaban peleando y una bala perdida mató a su mamá. Entonces también recuerdo que mi bisabuela me decía que ella se acordaba cuando encerraban a todas las mujeres en los sótanos cuando llegaban los revolucionarios. Entonces creo que hay muchas historias por este estilo que están en nuestras familias y que pues hacen que siga vivo este tema. ¿Ustedes tienen alguna historia parecida o qué piensan de la Revolución Mexicana? Me gustaría leerlos muchísimo. Como pueden ver, la Revolución Mexicana fue muy importante para nuestro país y se supone que todos estos conflictos, todas estas guerras, fue para brindarle una mejor vida a los que menos tenían, aunque la verdad no sé si todo esto haya valido la pena o más bien si todo esto haya cambiado la situación de nuestro país. Y yo creo que todo esto nos debe de recordar que para que nuestro país sea uno mejor, no es necesario tomar el camino de las armas, porque ya vieron todos los conflictos, todo el dolor, todas las revueltas, todas las peleas y pues no sé si realmente esto haya funcionado. Si la guerra no es el camino, ¿cuál será entonces la solución? Eso se los deja a ustedes de tarea. Es el momento de abordar el tren, así es que yo me despido, pero ustedes compartan el video, denle like y suscríbanse porque vamos a seguir descubriendo el mundo a través de los museos. ¡Adiós! ¡Se me va a ir el tren! Que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.